o que nos pongan en el escenario de un caso de cólico renal. Esto es más dinámico, obviamente, de forma presencial, pero si están atentos vamos a poder avanzar y comprender un poquito más este tema. Por ejemplo, este es un caso real de un paciente que llegó a emergencia de 38 años, aparentemente sin ningún antecedente de importancia, pero procedente de Pichanaki. Además de eso, nos mencionan que tenía una infección de tracto urinario tratada empíricamente, lo cual ya de por sí nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque en los varones las infecciones urinarias no son tan comunes. Ahora, el otro detalle que nos puede llamar la atención en este slide es el sobrepeso y el lugar de procedencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Ahora, este paciente tiene un tiempo de enfermedad de 2 semanas, aparentemente, y a emergencia ya en muy mal estado general, con alteración del estado de conciencia, lo cual ya nos hace pensar en que la gravedad de este caso es mayor. Incluso nos tiene que hacer pensar en otras posibilidades diagnósticas. Entonces, tenemos pues que el paciente se le hace una anamnesis indirecta y el paciente tiene dolor intenso en abdomen, a predominio de mi abdomen izquierdo, sensación de alza térmica, náuseas y vómitos, deposiciones diarreicas, disuria, sangrado escaso con las deposiciones, orina oscura y turbia y hemorragia subconjuntival. Más aún con todos estos síntomas, tenemos que tener más en cuenta, ¿ok? Mucho más en cuenta, este, eh, que el caso no necesariamente se va a enfocar en un cólico renal o un cólico nefrítico en primera instancia, ¿no? Sino que también tengo que descartar otras posibilidades, cualquier posibilidad diagnóstica de abdomen agudo que pueda estar perjudicando al paciente. Es más, si es que se trata de una paciente mujer, en este caso es varón, en el caso de paciente mujer, siempre descartar patología ginecológica que me pueda llevar a un abdomen agudo, embarazo ectópico, torsión de quiste, ¿no? Todas esas cosas hay que tener en cuenta cuando enfrentemos a estos pacientes. Evidentemente, la solicitud de exámenes auxiliares nos va a ayudar a aclarar el panorama. Como pueden observar, tenemos un paciente con una sepsis marcada, 25.000 leucocitos, plaquetopenia, ¿no? Plaquetas en 37.000, una PCR en 257 y en el examen completo de orina, leucocitos 25 por campo, creatinina y urea normal. Más confuso aún quizá podría resultar este primer hallazgo. Evidentemente sí tenemos una sepsis, hay que buscar el foco y como le había mencionado en el slide anterior, tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener pacientes que no van a decir, oye, tengo una piedra en el urétero, sino que tenemos que ahondar en la historia clínica, ahondar con nuestros exámenes y poder obtener un diagnóstico, ¿no? Siempre con un diagnóstico diferencial a la mano. Evidentemente, lo que tenemos que hacer en este caso es seguir apoyándonos en herramientas de diagnóstico. Solicitamos imágenes. Y en este caso, la ecografía nos dice que tenemos un riñón izquierdo con leve dilatación, ¿no? De cáliz y pelvis. Entonces, en ese aspecto, tenemos una sospecha mayor de que el punto de partida podría ser un punto de partida urinario. Con esta sospecha, pedimos al paciente una tomografía. Con la tomografía sí logramos evidenciar ya cambios mucho más sugestivos de un problema en vía urinaria, sobre todo la presencia de un lito en el uréter proximal izquierdo, ¿no? Entonces concuerda con lo que estamos, con toda la historia del paciente, ¿no? Y por eso lo abordamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evidentemente, como les mencioné, tener en cuenta el anamnesis, el examen físico, estabilizar al paciente. Es un paciente que estaba con pancitopenia, un paciente que estaba en shock, ¿no? Entonces tenemos que mantenerlo con nosotros, pues, ¿no? Tenemos que hacer un acceso venoso, hidratar, tratamiento básico, ¿no? Analgesia, monitoreos, antibióticos empíricos, ¿no? Para poder tener mayor posibilidades de manejo de este paciente, ¿no? Recuerden su
Quick Sofa, su Golden Hour, todas esas cosas que ya han repasado en medicina interna. Los exámenes de laboratorio que debemos solicitar obviamente son exámenes pertinentes, ¿no? Muchas veces cuando hacíamos esta clase en forma presencial, nos pedían, pues, por ejemplo, hay que hacer coprocultivo, hay que hacer hemocultivo, cosas que van a salir de acá a 4 días, no me van a ayudar en estos casos. Tienen que ser cosas que nos ilustren y nos despejen las dudas de manera más efectiva. Ahora, si confirmamos ya que tenemos un cálculo, tenemos que determinar la presencia de obstrucción. ¿Qué tan obstructivo es este cálculo? Si me está produciendo una obstrucción y en qué parte, ¿no? ¿En qué parte de la vía urinaria? Y obviamente si es que tengo una infección agregada o no. El examen de imagen siempre va a ser importante para este caso. Hablando de urolitiasis en sí, bueno, prevalencia 1 a 15%, Estados Unidos nos dice 8.8%, es relativamente común en la cuarta, sexta década de la vida, es más común en los hombres que en las mujeres, aunque últimamente la tendencia es a que se igualen ambos porcentajes. Ahora, es más común en las mujeres posmenopáusicas que en las jóvenes. Y la prevalencia va a variar de acuerdo a la región donde viva el paciente. Tenemos en cuenta los factores de riesgo. Ahora, hay que tener en cuenta que si tenemos que estudiar litiasis, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de factores de riesgo. Factores de riesgo intrínsecos del paciente, es decir, que no se va a cambiar por ninguna forma, y factores de riesgo extrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos vendrían a ser, por ejemplo, pues, ¿no? Obviamente la raza, etnia del paciente, ¿no? Enfermedades que tenga el paciente, ¿no? Cosas que definitivamente no vamos a poder cambiar. No le podemos decir al paciente, ¿sabes qué? Deja de ser diabético, eso es imposible. Entonces tenemos, por ejemplo, hiperparatiroidismo, gota, ¿no? La obesidad, diabetes, acidosis tubular. O sea, hay muchas enfermedades que me pueden predisponer a desarrollar cálculos. Ahora, los factores extrínsecos son los factores que no dependen del paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está localizado? ¿Dónde vive? Localización geográfica, así que tiene un clima tropical, desértico, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo desempeña, ¿no? Calor, ¿no? Si está sometido a poca ingesta de agua, ¿no? Pacientes mineros, ¿no? Cocineros, herreros, pacientes muy sedentarios, consumen muchas bebidas carbonatadas. El estado nutricional, mayor riesgo con obesidad, ¿no? Y se ha visto una relación con enfermedad cardiovascular. Ahora, eh, depende, otro factor extrínseco importante es la calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, recuerden que habían aguas duras, ¿no? Es decir, aguas que tienen muchos solutos, muchos minerales. Depende también de dónde obtiene el agua el paciente, calidad del agua potable, etcétera, como factor de riesgo. Para diagnosticar un litiasis, de lejos, de primera línea, nosotros tenemos la tomografía como primera opción, ¿ok? Que le decimos UROTEM. Habitualmente sin uso de contraste. No necesitamos contraste. Eso es lo que tienen que memorizar. Ahora, si es que tengo la posibilidad de pedir una tomografía contrastada, algunos colegas opinan que sí sería una buena opción. ¿Por qué? Porque me permite en todas las fases de estudio de la tomografía, del UROTEM, la fase excretora, nefrográfica, arterial, venosa, etcétera, evaluar cómo está el parénquima renal, evaluar el grado de dilatación de los uréteros con mayor precisión, evaluar si se dibuja todo el camino, el trayecto del urétero. O sea, tenemos varias opciones, ¿no? Con una tomografía contrastada. Pero si por algún motivo les preguntaran, la mejor opción, obviamente, es la tomografía o UROTEM sin contraste, ¿ok? Ahora, obviamente tenemos otras opciones. Tenemos opciones de la ecografía, anteriormente, hace mucho tiempo, la radiografía, ¿no? Y en algunos casos podríamos usar la resonancia si es que no queremos someter al paciente a radiación.
casos muy especiales, pues por ejemplo en paciente gestante, ¿no? Este cuadrito es muy importante y acá por ejemplo tenemos que pues de lejos la tomografía, ¿no? O el sin contraste, o Urotem sin contraste, con una sensibilidad del 97% y especificidad del 95%, pues definitivamente lleva de encuentro a todos los otros exámenes que podríamos solicitar. La ecografía tendría que ser de muy buena calidad, ¿no? Es por eso que cuando por algún motivo vemos informes ecográficos de lito de 2 milímetros, ¿no? Lito de 3 milímetros, ¿no? Es muy raro, ¿no? Tendrías que tener un ecógrafo muy potente para poder detectar eso y además de eso, lamentablemente, como ustedes lo saben, la ecografía es operador dependiente, es decir, tendríamos que tener una persona con mucha y amplia experiencia en el estudio de cálculos con ecografía. Aquí algunas imágenes para que vean, ¿no? La radiografía, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos una radiografía, vemos un catéter pigtail, catéter doble J en el lado izquierdo, la ecografía. Y finalmente, bueno, la tomografía definitivamente nos ayuda mucho más porque definitivamente podemos tener un dato adicional que son las unidades Hanfield. Perdón, las unidades Hanfield nos ayudan a determinar el grado de dureza, por así decirlo, del cálculo y de esa forma poder tener una mejor idea de a qué tipo de cálculo nos estamos enfrentando. Recordar que el cálculo más común es el de oxalato de calcio, seguido de fosfato de calcio. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el cálculo infeccioso? Es el cálculo de estrubita, ¿no? Los cálculos de ácido úrico, acistina también están presentes, pero el cálculo de estrubita o cálculo coraliforme, ¿no? Es el cálculo infeccioso habitualmente producido por, bueno, eso es muy importante que lo recuerden. Si es que están por ahí despiertos, sería bueno que opinen algo, pero el cálculo de estrubita es producido por unas bacterias y eso, perfecto, Proteus mirabilis, ¿ok? Muy importante. Recuerden que eso puede ser pregunta de examen en algunos lugares, ¿ya? Entonces, el cálculo de estrubita, muy importante recordar, ¿ya? El cálculo más común, oxalato de calcio. Segundo más común, fosfato de calcio. Bien, entonces, para pasar a la parte más interesante del cólico renal. El cólico renal es una urgencia, ¿ya? Es una urgencia, es un dolor muy intenso de inicio súbito, descrito como uno de los dolores más intensos en la medicina, después del parto, después de la fractura, ¿no? Después de la este, neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un dolor muy intenso, de presentación súbita, que el paciente lo va a llevar a emergencia sí o sí, ¿ok? La mayoría de personas cree que su riñón está mal cuando tiene una lumbalgia. Y lamentablemente ahí está donde tenemos que nosotros orientar a nuestro paciente cómo nosotros podemos identificar un dolor que sí viene al riñón. El dolor de cólico renal no solamente va a ser en dolor, ¿no? Sino que también puede presentar náuseas, vómitos, síntomas urinarios. Por ejemplo, el paciente orina color marrón, puede haber hematuria, ¿no? O sea, incluso hasta diaforesis, ¿no? Sensaciones de desmayos, el paciente no encuentra una posición antálgica, puede tirarse al suelo, ¿no? Entonces, estos casos son muy, muy intensos, ¿ok? Y eso es como vamos a identificar a este dolor. Típicamente, el dolor se irradia de la región lumbar hacia la zona de los genitales, hacia el labio mayor en el caso de la mujer y hacia testículos en el caso del varón. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a eso, volvemos acá a este cuadrito que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice cómo actúa el riñón ante esta obstrucción, porque ya sabemos que el cólico renal se produce cuando un cálculo obstruye
la vía del riñón, el uréter, hasta la vejiga, ¿no? Ese movimiento o el desplazamiento del cálculo es el que va a producir el dolor, produciendo obstrucción. La presencia del cálculo muchas veces no duele, lo que duele es la obstrucción y la dilatación que produce la orina que no se puede evacuar. Entonces, en un primer momento, el riñón como que quiere expulsar este, esta piedrita y comienza a producir más orina, el RBF aumenta, es decir, el flujo sanguíneo del riñón, y por lo tanto la resistencia de la arteria aferente también disminuye, quiere botarlo, pero posterior, las 2 o 5 horas después, el riñón como que se da cuenta que esto no es el camino, y posteriormente a las 24 horas, el riñón definitivamente dice, no, acá no puedo hacer eso, y disminuye la tasa filtrado glomerular en en una proporción importante, llevando incluso a algunos pacientes, dependiendo de las morbilidades que tengan, a la falla renal aguda. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, nosotros entendemos que este dolor es súbito, muy intenso, pero después del manejo y gracias a la fisiología, disminuye y se controla. Es por eso que es intermitente. ¿Ok? Bien, entonces, hematuria sí, en la mayoría de casos, acá como ejemplo vemos unos estudios, la hematuria es un signo sumado obviamente al dolor, en el cual yo puedo sospechar definitivamente, a ver, tengo hematuria y dolor, puede tratarse de cálculos, en palabras simples, ¿no? Y eso podría ayudarme a establecer mi diagnóstico diferencial. Una vez que yo ya sé que el paciente tiene cálculos, que ya le he hecho mi tomografía, que lo he estabilizado, que le he dado su tratamiento inicial, yo debo de enfocar cuál va a ser mi manejo final. Ya sé cuál es el tamaño de la piedra, dónde está localizado, sé si hay hidronefrosis o no, sé que si el paciente tiene problemas congénitos, por ejemplo, lo olvidaba de mencionar, es importante saber si el paciente tiene, por ejemplo, doble sistema pilogalicial, si el paciente tiene una estrechez pieloureteral, si el paciente tiene riñón en herradura, si el paciente tiene algún antecedente, por ejemplo, como un riñón mástic. O sea, es muy importante evaluar la anatomía del paciente, ¿no? Si es que hay una dilatación tan severa que produce extravasación de orina o si produce alguna otra molestia como infección agregada, tengo que saber cuál va a ser mi manejo. Entonces, tengo dos opciones. La primera opción, manejo médico y observación. Y la otra opción es tratamiento definitivo, intervencionismo. ¿Ok? Ante esta situación de un cólico renal, lo que yo tengo que darme cuenta que lo principal, lo que está arriba siempre en el manejo, es el manejo del dolor. ¿Ok? Muchas veces nos preocupamos en otras cosas, pero en realidad acá hay que enfocarnos con sinceridad en el manejo del dolor. Punto de piedra o piedra angular del tratamiento, mejor dicho, punto de inicio, es AINES, ¿ok? Los antiinflamatorios no esteroideos, a la cabeza, siempre, ¿ok? Pueden ser que hayan visto que el manejo pueda estar relacionado también a tramadol, liosina, metamizol, etcétera, pero a la cabeza, AINES siempre. Estamos hablando de AINES potentes, ketoprofeno, ketorolaco, dex, ketoprofeno. Cualquier opción que tengan sería ideal, ¿ok? Ahora, asociar AINES con otros fármacos, sí es probable, ¿ok? ¿Por qué? Porque ante la no remisión de síntomas de dolor, siempre uno se ve tentado, pues, ¿no? A usar tramadol, opioides me refiero, ¿no? Aunque está descrito que el uso de petidina, por ejemplo, podría empeorar el dolor. Está descrito, ¿no? Pero si es que les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento ideal, terapia analgésica ideal en el caso de cólico renal? A la cabeza la respuesta siempre va a ser AINES. ¿Por qué motivo? Bueno, acá vemos un trabajito en el cual, un estudio en el cual mencionan, ¿no? La comparación de AINES y opioides, una similar,
¿ok? Incluso paracetamol endovenoso, ¿no? Se prefiere en estos casos debido a que también los opioides pueden generar náuseas y vómitos, empeorando, exacerbando los síntomas del cólico renal. ¿Por qué AINES? Acá está la explicación y es básicamente farmacología, ¿no? Los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Por lo tanto, las prostaglandinas no van a actuar sobre la arteria aferente. Entonces, no va a haber vasodilatación de la arteria aferente. Si no hay vasodilatación de la arteria aferente, estoy hablando de la nefrona, obviamente, en el riñón, disminuye el flujo sanguíneo renal. Si disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye mi tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, tengo menos orina. Y si tengo menos orina, por lo tanto, la presión en la pelvis renal o en el uréter debería disminuir. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación lógica, científica, de por qué preferimos AINES. ¿Ok? No es porque se nos dé la gana, sino que tiene un concepto y una base bien sólida. Acá, la pregunta que todos tenemos, ¿no? O sea, AINES siempre, como les decía, obviamente uno se ve tentado a usar muchas otras opciones, ¿no? Podemos preparar cócteles de AINES, metamizol, iosina, ¿no? Iosina escopolamina, por ahí su tramadol subcutáneo, o sea, de todo le ponemos al paciente para ayudarle con el dolor. Eso pasa, es muy común, ¿ok? Lo importante es tratar de aliviar el dolor, pero en cuestión teórica siempre manejo con AINES, ¿ok? Entonces, obviamente también si el paciente tiene náuseas y vómitos, manejar las náuseas y vómitos con metoclopramida, liminhidrato, ondansetron, cualquiera de las opciones. Ondansetron ha demostrado que es más efectivo, pero cualquier opción disponible es válida. Algunos incluso hablan pues de una terapia de restricción hídrica, ¿no? Eso sí es factible en algunos casos donde la dilatación del uréter es muy extrema y sobre todo cuando se presenta de manera muy súbita, sería bueno para evitar más dolor. Ahora, este detalle también es muy importante. Terapia médica expulsiva. ¿Cuándo yo uso terapia médica expulsiva? Es decir, ayudar al cálculo a salir del tracto urinario superior. Uso terapia médica expulsiva, como lo vemos acá, cuando el cálculo es menor a, algunos dicen 10, otros dicen 8, otros dicen 5, pero básicamente, como regla general, menos de 10 milímetros. Y cuando está ubicado en el tercio distal del urétero, es más probable que yo tenga éxito en que esa piedrita salga. ¿Ok? Entonces, la terapia expulsiva consiste obviamente en el uso de analgesia y en el uso de un fármaco que me va a ayudar a relajar la vía urinaria para expulsar la piedra. Ustedes ya lo saben, el principal fármaco que nosotros usamos para relajar el tracto urinario inferior y mejorar incluso la salida de la orina son los alfa bloques. A la cabeza, tamsulosina, ¿no? Entonces, podemos usar tamsulosina y AINES está descrito, 4 semanas o 28 días para probar o intentar eliminar el cálculo y así hacer que el paciente bote el cálculo a la vejiga y el dolor disminuya. Ahí están lo que dicen las guías, ¿no? Los cálculos ureterales. Bien, entonces ya hablamos del manejo médico, ¿no? El manejo que podemos hacer de manera ambulatoria, manejar con fármacos y observar. Pero ¿qué pasa si eso no me sirve? ¿Qué pasa si es que no tengo buenos resultados, dolor incoercible, paciente con algún antecedente de importancia, monorreno, está haciendo sepsis o algo? Debo colocar o ser manejo urológico de urgencia con intervencionismo. ¿Qué es lo que podemos aplicar? Como ven en el dibujito de la izquierda, cateterismo o stent ureteral. Colocamos un catéter doble J desde la vejiga al riñón, bypaseando el cálculo ureteral, permitiendo que el drenaje de orina por capilaridad pase por el doble J.
no me funciona, no se puede, no pasa. La otra opción, si es que tengo una hidronefrosis considerable, sería hacer una nefrostomía. ¿Ok? Ese es mi primer escalón, ya hablando obviamente de intervencionismo. Pero obviamente lo ideal sería el tratamiento endoscópico y definitivo de la piedra. ¿Cuándo hago intervencionismo? Cuando el dolor es incoercible, no pasa con nada, cuando la obstrucción se está asociada a signos de infección o sepsis, cuando hay riesgo de que se abscede o tengo ya pus en la orina, pacientes monorreno con anuria, ¿no? Y cuando hay una obstrucción bilateral, ¿ya? Si tengo pacientes con muy mala suerte que lamentablemente tienen los dos riñones con cálculos y los dos riñones obstruidos, es más, uno peor que el otro, tengo que tratar de salvar el riñón que está en mejores circunstancias, ¿ok? Entonces el cateterismo o intervencionismo, sea con doble J o con nefrostoma, me va a ayudar a eso. Acá algunos ejemplos de cálculos. Como pueden ver, un gran cálculo en la pelvis, casi en unión piel ureteral y derecho. Acá vamos a ver cálculos en vejiga. Y acá también otro ejemplo de cálculos. En el lado izquierdo, ¿no? Riñón izquierdo prácticamente destruido, ¿no? Con unos cálculos enormes, ¿no? Lamentablemente así a veces llegan los pacientes. Como les dije, la presencia del cálculo no es la que duele. Pacientes pueden tener un cálculo coraliforme y ni cuenta se dan. De repente hacen una infección por ahí que no pasa, le llama la atención, le hacen una ecografía y tienen un cálculo coraliforme en el riñón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, las siguientes imágenes son para destacar un poco quizá cómo es el tratamiento de los cálculos definitivo, ¿no? Y cosa que de repente cuando ustedes roten a un hospital más grande, o quizá tengan una especialidad quirúrgica, ¿no? Y roten por urología, y ya como residentes, en este caso, por ejemplo, ya no les parezca tan extraño. Por ejemplo, esta es la posición de Valdivia Galdacao para nefrolitotomía percutánea, es decir, ingresar con un nefroscopio a través de una punción del riñón, llegamos a los cálices y tratamos cálculos que son mayores a 2,5 cm, ¿ya? Tengan cuidado porque a veces en el examen les preguntan eso, ¿no? Nefrolitotomía percutánea, cálculos mayores a 2 centímetros, 2,5 cm, ideal nefrolitotomía percutánea, ¿ok? Esa es para punción anterior. La idea también de la fotografía es para que vean la logística, ¿no? Todo lo que se usa, arco en C, pantorre de la laparoscopía, tenemos que estar ahí con un asistente de radiología, es bastante logística la que se usa en urología. Acá otra visión para que puedan ver. Esta es la posición en prono, ¿no? Ahí se hace una punción con el paciente boca abajo, en posición de prono. Y como pueden ver, ahí está el paciente con el procedimiento finalizado, ¿no? Se le realiza solamente una punción muy pequeña, de 2 centímetros a lo mucho, a través por la cual se va a ingresar el nefroscopio y se va a destruir los cálculos en el riñón. Se le deja un nefrostoma o, en este caso, usamos una sondita Foley para seguir drenando el resto de cálculos que haya quedado y finalmente eso se retira, ¿no? Es cirugía mínimamente invasiva y eso ya se hace acá también. Si no me equivoco, es un video para que vean más o menos cómo es la punción del riñón. Usamos fluoroscopía en este caso, la punción a través de guías hidrofílicas y con guía radiológica. En este caso también, ¿no? Para que vean cómo se dibujan los cálices y la pelvis del riñón. Muchas veces nosotros pensamos pues, que el riñón es como un néter, ¿no? Y tiene pues su cáliz superior, inferior y medio, ¿no? Pero en realidad es bien complejo, a veces son bien estrechos los cálices, la anatomía del paciente es bien, bien diferente y es muy difícil punzarlo, ¿no? Por eso este tipo de cirugía requiere bastante
precisión y bastante curva de aprendizaje, ¿no? Ahí ven más figuras. Aquí este sí creo que es un video donde pueden ver la punción. Bien, y en esta fotografía la coloqué porque acá lo interesante es que esa es una cirugía combinada o es CIRS, ¿no? Donde ambos cirujanos están tratando un mismo riñón, ¿no? Uno de ellos está operando por vía percutánea, es decir, a través de una nefrolitotomía percutánea, y el otro está operando de forma endoscópica el mismo riñón, ¿no? O sea, ingresa por la vía urinaria inferior con el urétero renoscopio flexible y llega también a un cálculo usando, bueno, cualquier tipo de energía, sea láser, neumática, obviamente con el urétero reno flexible usan energía láser, ¿no? Por ser muy delgado, ¿no? Entonces esa es la idea de la imagen para que también vean todo lo que se puede hacer en este tipo de cirugías para tratar cálculos en los pacientes. Los equipos, acá para que vean cómo se usa la energía neumática, una vez ya ingresado el nefroscopio, están dentro del riñón y el litotriptor neumático básicamente es como un martillo, ¿no? Así como cuando trabajan construyendo las pistas y todo lo demás, destruimos las piedras y posteriormente las retiramos. Y también hay los combinados, ¿no? Sí, el litoclast. ¿No? El litoclast. Ah, el litoclast. Bien, entonces eso sería todo. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Sí se entendió la clase. Listo. Buenas noches.